Buenos días, queridos hermanos. Damos muchas gracias al Señor por este nuevo día que nos ha regalado para poder adorarle, para poder bendecirle. Damos muchas gracias porque usted también ha podido y ha deseado conectarse en esta mañana que es el día del Señor. Preparemos nuestros corazones para adorarle. Preparemos nuestros corazones para escuchar su palabra y también centremos nuestros pensamientos en el Señor, no en otra cosa, sino solamente en el Señor, porque hoy es su día, hoy venimos a adorarle, a servirle y también a tener comunión con nuestros hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos a aquellos que hoy día nos visitan por primera vez. Queridos hermanos, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes por este medio a la distancia, pero en comunión con nuestro Padre Celestial. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Hermanos, voy a leer Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y hombres, Jesucristo hombre. Amén. 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 Les invito a orar, queridos hermanos. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos bendices tanto, Señor. Gracias porque nos das este día especial para alabarte, para adorarte, Señor, y bendecir tu santo nombre. Te pido, Señor, que tú te quedes con nosotros durante este culto, Señor, que rendimos con mucho amor a ti. Que tú estés con nosotros, Señor, especialmente con todos los hermanos a través de este medio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, Chao, hermanos. hermanos. Dios les Chao, bendiga. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad.
Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Ahora tendremos un momento de oración de confesión de pecados, pero antes vamos a leer en 2 Corintios 5, versículo 21. Que dice: Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Oremos. Señor, te queremos en esta hora, Señor, pedir perdón, Señor, por nuestros pecados. Sabemos, Señor, que no te podemos ocultar nada, Señor, porque tú conoces, Señor, todo lo que de nuestras vidas, Señor. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, nuestro orgullo no nos deja el poder tomar la decisión, Señor, de arrodillarnos, Señor, y pedirte perdón. Y te queremos también dar las gracias, Señor, porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por la consecuencia de nuestros pecados, Señor. Y haces vista gorda, Señor, con el pecado nuestro y lo castigaste en la persona de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por la vida del Señor Jesucristo, Señor, que Él obedeció hasta la muerte con el propósito de reconciliarnos, Señor, a través de su vida a nosotros contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú te fijaste en nosotros, no porque por lo que éramos, Señor, porque tú decidiste amarnos desde la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en este propósito, Señor, de seguir pidiéndote perdón, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, malas que hacemos y cuando nos apartamos de ti, Señor, y cuando no queremos, Señor, despojarnos, Señor, de nuestros ídolos. Y te dejamos de lado por preferir querer hacer las cosas a nuestro modo, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos recuerdas, Señor, que la consecuencia de nuestro pecado, Señor, tuvo un alto costo, que fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias te damos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Chao. Chao. Desde la eternidad nos escogiste para ser tu pueblo en Jesús. Nos incluiste en tu plan perfecto, en la historia de la redención. Y hoy estamos aquí, nos postramos ante ti, reconociendo tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu gracia y tu eterna bondad. Desde tiempos antiguos prometiste darnos tu completa salvación. Tu pacto confirmaste y no fallaste, a pesar de nuestra transgresión. Y hoy estamos aquí, nos postramos ante ti, reconociendo tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu gracia y tu
reconociendo tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu gracia y tu eterna bondad. Reconociendo tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu gracia y tu eterna bondad. Hola hermanos, buenas tardes. Qué gusto de participar con ustedes en este domingo. Esperamos que en algún momento nos podamos reunir nuevamente. Los extrañamos demasiado y quisiéramos ya abrazarlos a cada uno de ustedes. Voy a dar lectura en Romanos 8, del 38 al 39, versión NBI. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Para cualquier cristiano desalentado, este poderoso pasaje ofrece hoy la seguridad del amor de Cristo, presente en cada momento de la vida del creyente. Aún en medio de las dificultades, seremos más que vencedores. Eso es lo que nos expresa más o menos este pasaje. Voy a pedir a Margarita que nos dirija una oración de intercesión. Amén. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque cada momento de nuestras vidas, oh Dios, sentimos tu amor, tu misericordia, Señor, tu bondad sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia. Padre Santo, en esta hora, oh Dios, queremos agradecerte, Señor, el gran amor que nos has dado, Señor, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque nos miraste con ternura, con cariño, Señor, y nos adoptaste como tus hijos. Padre Santo, en esta hora quiero darte las gracias, Señor, por todo ese amor, Señor, que tú has derramado para con cada uno de nosotros. Y en esta hora, Padre Celestial, quiero rogarte por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Quiero darte las gracias también, Señor, porque sabemos que cada uno está con bien, que tú les has cuidado, Señor, tú te has manifestado en sus vidas, Señor, tú les has protegido de todo mal, Señor, y le has dado, Señor, la seguridad de que tú estás con ellos. Gracias, Padre Celestial, por ese amor con que tú nos has mirado. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que cada día está con nosotros, confortándonos y consolándonos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Adiós, hermanos, que estén bien. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Cristo nada más. En densa oscuridad vallé, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión
me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar. Tu gracia aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Cristo nada más. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Cristo nada más. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Cristo nada más. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Cristo nada más. Los quiero invitar en esta mañana a leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan y le daremos lectura a los versículos del 5 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que me pidan en mi nombre, yo la haré.
Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que me pidan lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Vamos a tener un breve momento de oración. Amantísimo Señor, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, podemos acercarnos a tu palabra. Podemos, Señor, alimentarnos de ella. Podemos ser consolados por ella, Señor. Queremos seguir conociendo en el Evangelio de Juan las autodescripciones de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, y en cuyo nombre oramos. Amén. Hemos visto varios títulos de Jesús que él mismo ha dicho que es los yo soy. Hoy día, en esta serie de los yo soy, vamos a considerar este yo soy triple que vemos en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Veamos un poquito el contexto para que podamos darnos cuenta dónde está inmersa esta narrativa y estas palabras de Jesús. Los voy a invitar a leer el capítulo 14. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Si quiere tomar un lápiz, un papel o rayar su Biblia, hágalo. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino y ustedes conocen el camino para ir donde yo voy. Esto es lo que suscita la pregunta de los discípulos, específicamente dos de ellos, que es primero Tomás quien pregunta y luego pregunta Felipe. Lo primero que pregunta Tomás es lo siguiente: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Lo que está diciendo Tomás es una realidad para los discípulos. Ellos no están bromeando. Específicamente, ellos no sabían y no estaban entendiendo qué es lo que decía Jesús. Ojo, este capítulo 14 relata desde el capítulo 13, me atrevería a decir, ¿sí? Desde el capítulo 13 relata la última noche de Jesús con los discípulos. Entonces, esto no es un evento que, porque está un poquito al centro del Evangelio de Juan, es parte de la mitad del Evangelio de Jesús. No, es la última noche. Y no entiende nada Tomás. Tampoco Felipe entiende absolutamente nada. Y Jesús parte dándoles una respuesta que es todo abarcadora, que es excluyente respecto de otros caminos, verdades y vidas, y también les muestra les argumenta de qué manera él ha demostrado ser lo que dice. Entonces no sabían dónde iba Jesús. De hecho, en el plan redentor, Jesús iba al cielo para luego, y aquí lo dice más adelante, para luego enviar con el Padre al Espíritu Santo, que hoy día está morando en nosotros, en su iglesia, y está actuando por medio de ella en el mundo. Entonces, no saben dónde va Jesús, no saben el camino. Eso sí que Jesús no solo va camino al Padre, sino que el camino al Padre era el sufrimiento. El camino al Padre era la cruz, ¿cierto? El camino al Padre no podía construirse si la ley no era totalmente cumplida
y aquel que la cumplía podía sustituir a aquellos que iban a pasar también por ese camino hacia el Padre. Entonces, lo primero que dice Jesús es: yo soy el camino. Ya lo dijimos. ¿Dónde? El camino al Padre. De hecho, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Está inmediatamente poniendo su persona como la única, como el único mediador y como el único camino que lleva al Padre. Cuando los discípulos están en esa noche en el aposento alto, le dice que no se angustien, que confíen en Él, así como confían en el Padre, y también que donde va Él hay muchas moradas. Nosotros tendemos a pensar que Jesús está hablando después de la muerte. Y efectivamente sí. O sea, cuando morimos nosotros vamos y estamos con Jesús y estamos en el cielo. Pero lo que está hablando acá es que Jesús va a preparar morada en términos también judiciales. ¿En qué sentido? En que es posible vivir con el Padre de manera eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva solamente si Jesús allana el camino para esa vivienda común que tendremos con el Padre. Entonces, aquí hay un elemento de exclusividad. Jesús no se propone como un camino. Jesús no se propone como un camino más al cual seguir. Dice: yo soy el camino. No hay más. Hay un elemento de exclusividad y de exclusión de los demás caminos. Y este camino es el que cada uno debe recorrer. Fíjense, hay un texto muy interesante en el Deuteronomio donde podemos encontrar esta frase sobre camino. Ahora, caminar en la Escritura siempre significa vivir. O sea, el camino o caminar es vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No es literal en el sentido de que yo voy caminando y la Biblia me alumbra. No, yo voy caminando, yo voy en la vida caminando. De hecho, en el lenguaje evangélico se usa esa palabra diciendo si camina o no camina, refiriéndose al camino de Jesús o a los del camino, que también llamaban así a los discípulos. Entonces, en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 17, dice así. Hay una exhortación aquí a seguir los mandamientos del Señor. Recuerden que el Deuteronomio es una segunda proclamación de la ley. Y dice así: hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Cuando habla del camino, está hablando de cumplir la ley. Cuando habla del camino, está hablando de la promesa que hace el pueblo de Israel cada vez que se reedita o se confirma el pacto de Dios con su pueblo. Ellos dicen: sí, vamos a seguir al Señor, vamos a caminar por el camino del Señor, de Jehová. Y ellos no lo hacen. Israel fracasó vez tras vez. Pero nosotros también hemos fracasado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado. Todos hemos fracasado. Al igual que Israel. Israel, del Antiguo Testamento, fracasa en cuanto a su misión y su identidad. Y además de su identidad en el sentido de distinguirse y ser un faro para iluminar a las naciones, y lo que hace no es construir una comunidad contrastante con su entorno, sino lo que hace es parecerse a su entorno. Lo que hoy también le pasa a la iglesia. No es algo nuevo y no es algo que va a dejar de pasar. La iglesia sigue en muchas ocasiones pareciéndose y coqueteando con otros caminos. Entonces ellos prometen esto:
El camino de la pureza ceremonial que proponían los fariseos del tiempo de Jesús, de la circuncisión, de esa parte de la ley ceremonial, Jesús tampoco les iba a permitir decirles que a sus contemporáneos que ese era el camino para llegar al Padre, porque no lo era. Entonces, el único que los puede llevar al Padre es Jesús. Pero para ellos resultaba un tanto extraño, porque recuerden que ellos eran unicistas, en el sentido de que el Señor es uno, y nosotros creemos que el Señor es uno. Pero la doctrina de la Trinidad está claramente enseñada y desarrollada, o mejor desarrollada, en el Nuevo Testamento. Ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, pero lo distinguen del Padre de una manera exagerada. Y Jesús aquí les dice de qué manera tiene esta relación el Padre y el Hijo, del el Padre en mí y yo en el Padre. Y luego más adelante les va a decir que también ellos están en esta comunión trinitaria con el Espíritu Santo. Ellos no entendían mucho esto. Entonces, cuando Jesús les dice, quedan perplejos, no conocen el camino. Pero el camino es Jesús, el Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Él le daba a conocer. Jesús daba a conocer al Padre. No hay otra forma de conocer al Padre. Dice más adelante, va a decir Pablo en sus epístolas, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso le dice, quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si uno lee el mismo Evangelio de Juan, al principio en el capítulo 1 y el versículo 14, dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces sí, Jesucristo no es el Padre. Jesucristo es Dios. Y el Padre no es el Hijo. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Esa es la idea que tenemos que tener sobre la Trinidad. Desentrañarla es algo un tanto imposible. Entonces, sus caminos, o sea, los caminos hoy día nos ofrecen sustitutos de caminos, sustitutos de estilos de vida. Por ejemplo, nosotros podemos ver hoy día sustitutos de idolatrías neopaganas, que nos dicen que no nos van a llevar al Padre, pero sí nos van a llevar a cierta plenitud, tranquilidad, no se angustien, no teman, tengan paz. Son puras promesas de Jesús, pero hay otros caminos que nos ofrecen también ese tipo de cosas. No sé, creyentes, por ejemplo, que hoy día practican yoga con el propósito de relajarse o con el propósito de hacer alguna actividad física. Podrían hacer pilates y no el yoga que está relacionado con la adoración y los saludos a las estrellas y etcétera, etcétera. Para buscar paz, debemos buscar paz en Jesús. No hay otro camino. Ahora, para la plenitud y para lo más importante, llegar al Padre, es Jesús, porque ojo, podemos tener una vida incluso miserable, como la tuvieron muchos de nuestros hermanos a lo largo de la historia. Pero ellos sabían que el camino que estaban recorriendo era el camino de Jesús que los llevaba al Padre. Ojo, nosotros vamos tras los pasos del Rey, pero del Rey que fue crucificado y del Rey que nos anunció y nos avisó que tendríamos que sufrir por su causa. Las idolatrías neopaganas, como dije, nuevas ideologías que pretenden ser un relato todo abarcador, un metarrelato diciendo que tienen la solución final. Nosotros tenemos la solución final. El mensaje del Evangelio es la solución final. O los legalismos y los antinomianismos, es decir, legalismo, no, si yo tengo que cumplir algo para ir al cielo, salvación por obras.
O el antinomianismo. No, yo ya soy salvo, así que puedo hacer absolutamente lo que quiera. Ambos caminos están totalmente errados. En segundo lugar, yo soy la verdad. Primero, me gustaría aclarar que la fe tiene dos elementos importantes. Tiene un elemento intelectual y también tiene un elemento, tiene más elementos, pero voy a mencionar dos. Un conocimiento intelectual y una confianza en otro. Entonces, la vida de Jesús muestra la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús dijo todo lo que dijo era verdad, no es porque en él estaba la verdad, sino porque él era la verdad, o es la verdad, y ninguna mentira puede salir de él. Después vamos a ver que esta verdad es confirmada por la vida. Entonces, como es el camino, él también es el camino verdadero. Habla verdad. En el versículo 10 nos dice, ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que las realiza. Solamente quiero retroceder algo. Me lo salté y creo que es de vital importancia. En el versículo 9 dice lo siguiente: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Ese texto está explicando el asunto del camino. Ellos no conocen el camino, pero el camino es Jesús y el camino está, Jesús da a conocer de manera perfecta al Padre. Era importante que leyera ese texto. Vamos al 10, mostrando la verdad. ¿Acaso no me crees? Entonces, cuando le habla de creer, ¿acaso no crees en la unidad del Padre y del Hijo? Hoy en día está muy en boga decir que la fe no es adherir a ciertas proposiciones intelectuales, que más bien es una cuestión de confianza. Y no tenemos por qué elegir, porque ciertamente es una cuestión de confianza, de que se me va la vida en creer en Jesús, que me muero si Jesús no me hubiese salvado. Ahora, también es importante adherir a ciertas proposiciones intelectuales, declaraciones. Me quiero ir lento en esta parte para poder explicarme bien. Dice que sus palabras, en el versículo 10, son las palabras del Padre. Entonces los discípulos no solamente tenían que creer en Jesús como una persona confiable o creer en su persona de manera ciega, sino que Jesús había dicho lo suficiente para que ellos contrastaran esta verdad con la verdad del Antiguo Testamento y pudieran saber si Jesús era realmente quien decía ser. Jesús, claro, pudo haber estado loco, ¿cierto? Pudo haber sido un mentiroso, o pudo haber sido realmente lo que decía que era. Son las tres posibilidades. Y en términos históricos y bíblicos, legales o judiciales, la tercera opción es la más plausible. O sea, Jesús era lo que decía ser. Él habla la verdad. Entonces, sí importa lo que usted cree. Hay una antigua canción evangélica que dice: no me importa a la iglesia que vayas si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Déjeme decirle que sí importa a la iglesia que va. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo no estoy promocionando a la iglesia presbiteriana, porque no es mi labor como pastor presbiteriano promocionar nuestra iglesia.
Nosotros somos profundamente bíblicos y debemos promocionar a Jesucristo. Esta es la comunidad que amamos y donde el Señor nos mandó a servir. Y estamos felices aquí. ¿O no? Por lo menos yo lo estoy. Pero sí importa la iglesia que vaya. Porque no es suficiente creer algunas proposiciones, sino que es importante creer qué significa la muerte de Jesús. Si detrás del Calvario tú estás, fíjense, yo puedo estar detrás del Calvario, ¿cuál es el simbolismo de esta canción? Decir, sí, Jesucristo es mi sustituto. Jesús está allí y detuvo la ira del Padre con su propia vida. Y es lo que dice la Escritura. Pero también puedo estar detrás del Calvario en el sentido de voy detrás de Jesús y si sigo sus pasos voy a ser salvo. Es diametralmente distinto. Entonces, no digo que haya que entender todo el contenido de la doctrina, pero sí hay que conocerlo, hay que creerlo. Entonces sí se trata de aceptar proposiciones intelectuales, porque nuestra fe tiene un contenido, nuestra fe es histórica. Sus palabras son las palabras del Padre, entonces sí importa lo que creemos sobre Jesús y lo que creemos de aquello que Jesús dijo. Creemos todas y cada una de las palabras de Jesús. Queridos, llevaban 3 años juntos y aún no conocían a Jesús realmente quién era, porque Él no era simplemente un profeta, no era simplemente la manifestación de una deidad cualquiera, como lo podían creer otras culturas, sino que Jesús era Dios mismo. Era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y pudimos ver su gloria como leíamos allí en el capítulo 1, versículo 14. Entonces, la verdad del Evangelio lleva a la salvación. Jesús, al decir la verdad, al andar por el camino, al decir la verdad, le daban las condiciones para proveer la vida que nosotros necesitamos. La vida, y no la vida biológica, porque cada uno la tenemos. Está hablando de la vida divina, de ese nuevo nacimiento, de la regeneración, del cumplimiento del nuevo pacto de darnos un corazón de carne. Y también de poner el espíritu en nosotros, de ese valle de huesos secos reconstruido. Esa es la promesa de Jesús en el nuevo pacto. Entonces, como dije, llevaban 3 años juntos y aún no entendían absolutamente nada. Es triste, ¿no? Sin embargo, entre nosotros podemos llevar 3, podemos llevar 40 años y no haber entendido el Evangelio de Jesucristo. Y eso es terrible. Si usted tenga los años que tenga como creyente y no ha entendido el Evangelio, debe preocuparse y debe procurar creer las verdades correctas, porque sí importa lo que se cree, porque lo que se cree determina también qué camino recorremos y hacia dónde vamos. Las verdades de hoy no son suficientes para nuestra salvación. Y aquí pasamos al siguiente punto. Yo soy la vida. Jesús no contiene la vida. Jesús es Él mismo, la vida. Fíjense que la vida y la salvación es precisamente lo mismo. Dice, está hablando de vida eterna, de vivir con el Padre, de llegar a estar donde Él está, etc.
déjeme decirle que en el capítulo 29 del libro de Jeremías dice que allí todos conocerán a Dios. Cuando habla de conocimiento, está hablando de salvación. Nadie va a enseñar a otro respecto al Señor, en el sentido de decirle, mira, ahí está. No, lo va a conocer. Y Jesús se los dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios era un evento futuro. Era una bendición futura asociada a la nueva era después de que haya venido el Mesías. Y aquí les dice a sus discípulos que eso se está cumpliendo. Que Jeremías se está cumpliendo, diciéndoles que ya conocen al Padre. Tremenda bendición que el Señor nos da de vivir en este tiempo y poder conocer al Señor. No hay ningún otro conocimiento más importante que conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, dice Calvino. Entonces, todos me conocerán, dice Jeremías. Todos. Dudé si es 29 o 30 o 31 incluso. Todos me conocerán. Todos tendrán salvación. Todo Israel, todo el pueblo, toda la iglesia. Es decir, todos los redimidos, todos los electos, todos por los cuales el Señor ha muerto. Entonces, esta bendición para los judíos, asociada para el último día, ya se está cumpliendo. Ya conocemos al Señor. Porque los judíos creían que en el Antiguo Testamento, que una vez que viniera el Mesías, se iba a instaurar de manera definitiva el reino de Dios. Sin embargo, Jesús ha venido y ha inaugurado el reino y será consumado en el último día. Esa es la diferencia que tenemos con los judíos. De etnia, de raza, de religión. Más bien de religión. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Es el Mesías que anunciaron los profetas, que ha dado a conocer al Padre. Y hoy día conocemos al Padre. Esa bendición que ellos creían que estaba en la era futura, la estamos viviendo en los últimos días. O sea, entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, trabaje y conozca a Jesús, porque Él es precisamente la vida. Dice, y luego no habla de sus palabras, ni habla de, o sea, sigue hablando y suma a las palabras las obras. Dice lo siguiente en el versículo 11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Las obras en el Evangelio de Juan no eran sino otra cosa, señales. Señales de que Jesús era quien decía ser. Señales de la era venidera. Señales de la nueva era. Señales de que el Señor estaba inaugurando un tiempo nuevo. Las señales siempre han sido en el inicio o en un momento revelacional importante. Vemos señales portentosas cuando el Señor entregaba la ley durante el periodo de Moisés. Vemos señales portentosas en el tiempo profético del ministerio de los profetas. Y también vemos señales maravillosas cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en el día de Pentecostés y durante todo ese proceso de la iglesia primitiva. Entonces, la vida nueva de los creyentes es una obra de Jesús. Es cierto, el Señor sanaba enfermos y la iglesia primitiva también lo hizo, y hoy día el Señor también lo hace. Pero no son añadiduras, no son panes y peces para atraer a las personas los milagros, sino que son para que Dios se glorifique. Y hoy día el Señor precisamente eso hace, glorificarse cuando nosotros somos testigos de un milagro. Jesús se vio tentado, dice que fue tentado en todo, y se vio tentado, por ejemplo, por sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, Señor, vamos,
sigamos, la gente te está buscando para que sigas haciendo milagros. Y Jesús les dice, sí, vamos a ir a la siguiente aldea para hacer lo que he venido a hacer. Que no era sanar enfermos, sino que era proclamar las buenas nuevas del Señor. O sea, el día del Señor. Proclamar la salvación. A eso lo acompañaban señales. Y ciertamente a la iglesia la acompañaron señales portentosas. El propio Jesús dice lo siguiente, que hay obras, ¿cierto? Ciertamente, el 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Aquí se está refiriendo a la consumación de su obra redentora en la cruz. ¿Por qué? Porque dice que yo vuelvo al Padre. He terminado y vuelvo al Padre. Y eso está asociado también con el envío de la persona del Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, cuando nos dice que estas señales de la era venidera son señales que se cumplen hoy día, ¿cierto? Vida. ¿Por qué estoy hablando de señales? Porque la señal o las obras que permiten que venga el Espíritu Santo es la cruz. Es decir, la salvación. Es decir, la redención. Nos trae vida por medio de la cruz. Y esa cruz que nos da vida y vida eterna nos permite hacer cosas mayores. Déjenme decirle que cuando Jesús estaba acá en la tierra, podríamos decir que terminó con una congregación de 120 personas. ¿Cierto? Es una congregación bastante pequeña, porque el pastor era Jesús. ¿Cierto? De hecho, recuerden esto, en Juan capítulo 6, versículo 66, aparece una apostasía. Les dice, no podemos seguir escuchándolo porque mucho no. Y Jesús le dice, bueno, ustedes también se van. Y Pedro le dice, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Se le fue la gente. ¿Qué pasa aquí? Obras mayores ustedes harán después que yo muera y que yo vaya al Padre y el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 siguiente comienza a hablar de la promesa del Espíritu. El pasaje es totalmente trinitario. Jesús les dice eso. Cuando la salvación está consumada, mayores cosas harán. En el día de Pentecostés hubo más conversos que en todo el ministerio de Jesús. 3.000 personas, 5.000 personas, la iglesia crecía, etc. Obras mayores. Y de hecho, la iglesia ha hecho obras mayores porque creemos en Cristo. Jesús no diseminó el evangelio por todo el mundo. Esa era la labor de la iglesia. Era obra de la iglesia, y la iglesia, con todos sus defectos y con toda su flojera, ha llevado el evangelio a muchos lugares. Tenemos deuda, claramente que tenemos deuda. Nosotros como denominación tenemos deudas. Deberíamos tener en Santiago. Y esto no es no es deberíamos tener. Oremos por tener una comunidad, una iglesia presbiteriana en cada comuna. Oremos para que nuestra iglesia crezca y en cada región haya un presbiterio. Esta es la forma de crecer. Vayan y hagan discípulos. La única forma de hacer discípulos y bautizarlos es en el contexto de una comunidad misional, una comunidad eclesiástica, una iglesia organizada en nuestro idioma presbiteriano. Una iglesia organizada. Sigamos orando, hermanos. Sigamos trabajando para que el evangelio del Señor siga corriendo y podamos plantar más iglesias. Desafiémonos. Confiemos en el Señor. Ya tenemos vida. La conclusión es lógica.
Él es el camino. Creemos en Jesús, esa es la verdad, creemos en esa verdad y eso nos lleva a la vida eterna. Entonces, mayores cosas dije. El Espíritu Santo hoy día está obrando con poder en medio de la iglesia. El Espíritu Santo no obra exclusivamente en el mundo pentecostal. El Espíritu Santo obra en la iglesia de Cristo, en cada creyente. Y usted ore por la llenura del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el Espíritu lo va a llenar como agua, como humo, como algo? No. La llenura del Espíritu significa llenura de su palabra. El Espíritu está allí para llenarlo con su palabra. Lea. Y eso lo va a llenar del Espíritu del Señor. Ahora cuando habla de la llenura del Espíritu, y esto es harina de otro costal, está hablando de una acción pasiva. Sean llenos del Espíritu Santo, es algo así como dejen llenarse por el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, para ir concluyendo, Jesús es la vida y nos ha dado vida eterna. Pero esto no nos lleva a una vida de independencia, sino a una vida de dependencia. En esta labor de vivir la vida con Jesús, de estar experimentando la vida eterna y estar invitando a otros a la vida eterna, nos dice lo siguiente: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. No está hablando de cualquier cosa. Está hablando de qué? Está hablando de conocer a Jesús. Está hablando sobre el camino, sobre la verdad, sobre la vida. No cualquier cosa. El Señor nos bendice, sí. O podríamos decir, nos provee de las cosas que necesitamos. Pero nuestra primera búsqueda, como dice el propio Jesús en el Evangelio de Mateo, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso, queridos hermanos, estos tres yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nos dicen un elemento de exclusividad de Jesús. No podemos seguir otros caminos. No podemos creer en otras verdades. Toda verdad es verdad de Dios. Y toda vida es dada por Dios. Pero solamente se encarna de manera total esos dos elementos en el único camino, que es Jesús. No busquemos sucedáneos. No busquemos cosas instantáneas. Tenemos lo puro, el Evangelio, a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad. No escuche a la serpiente con otras verdades, que es la vida. La vida eterna ya la tenemos. Ya la disfrutamos. Y en el día final, cuando el Señor venga, la disfrutaremos de manera plena, la cual no nos podemos imaginar. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, nos permites en esta mañana, en esta tarde, poder acercarnos a ella y ser exhortados por ella. No queremos seguir otro camino, Señor, hacia ti. Sabemos que solo Jesús es el camino. No queremos creer y ser seducidos por otras verdades. Ni tampoco queremos encontrar, Señor, la vida y la plenitud de la vida en cosas que son superfluas, que se acaban, sino solamente en Jesucristo. Te damos gracias por el sacrificio de Jesús y por el envío de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amada Iglesia, los invito a recibir la bendición de nuestro Señor. Queridos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu, sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, antes de que terminemos, quiero dirigir algunas palabras, como me costumbre, para ustedes. Sigamos perseverando, queridos. No decaiga, no deje de leer la palabra del Señor. Siga participando en las actividades que tenemos virtualmente en la iglesia.
no baje los brazos en cuanto a su contribución económica. Si tiene un problema, por favor, diríjase a los diáconos. Si tiene una aflicción espiritual, hable conmigo, hable con los presbíteros. Estamos disponibles para servirle, para atenderlo. Ciertamente, lo hemos hecho tal vez de una manera insuficiente, pero ayúdenos también a eso. Ayúdenos a cumplir nuestra labor, como la propia Biblia le manda, que nos debe ayudar a cumplir nuestra misión como cuidadores de la iglesia. Que Dios les bendiga, les envío un abrazo, un saludo de parte de mi familia y nos vamos a volver a encontrar muy pronto.